y la patria, se abre la sesión. El señor secretario va a dar lectura a nuestra cuenta. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, la confirmación de la asistencia de la señora Lorena Bustamante, presidenta de la Red de Infancia Chile, ONG, que ya está la señora Lorena. También ha confirmado la señora Karin González Valenzuela, ex coordinadora OPD de la ciudad de Curicó, que también se encuentra presente. Y la tercera persona invitada, la ministra de la Corte Suprema, señora Rosa María Malle, se ha excusado por problemas de agenda que hacen imposible asistir en esta oportunidad. También hemos recibido una comunicación de la señora Miriam del Canto. Ella hace llegar un documento expresando preocupación por la omisión legislativa que presentan el conjunto de leyes relacionadas con la infancia presentadas por el gobierno. Y No, hay que subir más un poquito más cerquita. Voy a oficiar de audio. Sí, voy a repetir lo último, que hay un correo electrónico, ahí se escucha mejor, de la señora Miriam del Canto, mediante el cual expresa preocupación por la omisión legislativa que presentan el conjunto de leyes relacionadas con la infancia presentadas por el gobierno. Y finalmente, comunicación del profesor Eduardo Tosti Croce de la Universidad de la Frontera, quienes lamentan no poder tener la posibilidad de exponer en la comisión porque se les ha señalado a ellos que, conforme con el calendario ya aprobado por la comisión en la sesión pasada, se cierra el periodo de audiencias y se le ha señalado por instrucción del señor presidente al señor Tosti Croce que pueden ellos hacer llegar su opinión por escrito a la comisión para que se les tome en consideración al momento de elaborar las conclusiones, propuestas, porque ellos tienen estudios en relación con el efecto neurolingüístico de la internación de los menores de edad en los hogares. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Varios. Muy bien, pasamos entonces a nuestra tabla. En esta oportunidad, como ya lo ha dicho señalado el señor secretario, se ha invitado a la señora Karin González, ex coordinadora OPD de la ciudad de Curicó, y la señora Lorena Bustamante, presidenta de la Red de Infancia ONG Chile. Les pedimos por favor que pasen aquí a nuestra mesa la señora Karin y la señora Lorena. Doña Lorena Bustamante, a la una, a las dos, a las tres. Son 30, 20. 20 son 40. Muy bien. Ya, bienvenidas ambas. Ustedes, Karin. Karin González. Muy bien. Karin González y bienvenida también la señora Lorena Bustamante. Les vamos a dar más o menos 20 minutos para poder, para que expongan. La idea es que podamos también después los diputados hacerle las consultas y tener tiempo para la respuesta, porque a veces nos quedamos cortos con el tiempo y nunca alcanzamos a escuchar las respuestas a las ponencias que ustedes nos han traído. Así que le voy a dar sus primeros 20 minutos a la señora Karin González, ex coordinadora de la OPD de la ciudad de Curicó. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Así como me han presentado, efectivamente yo soy Karin González, asistente social de la comuna de Curicó, trabajando hoy día en la municipalidad. Y efectivamente yo fui la coordinadora de la OPD de Curicó durante el periodo de 4 años aproximadamente. Ahora un poco contextualizar el cómo la señora Alejandra Fuentes llega a establecer el contacto conmigo. A raíz de las denuncias que ella recibe de parte de un grupo de mamás que tenían su hijo institucionalizado en el Hogar Ángel de la Guarda de Curicó, bueno, ella realiza el despeje por un periodo de 6 meses aproximadamente, y estas mismas mamás son las que le mencionan de que existía esta profesional, ¿no es cierto?, que también podía dar cuenta respecto a la situación a la cual sus hijos se veían afectados al interior de la residencia, básicamente porque en mi calidad de asistente social también hice las denuncias pertinentes a la Dirección Regional de Sename.
Por lo tanto, cuando la señora Alejandra tenemos la primera reunión, ella me muestra, digamos, los casos que ella despejó y que dieron concordancia absolutamente con aquellos casos que yo trabajé durante los 4 años en la OPD. ¿Qué tiempo? Entre 1 año aproximadamente. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 1 año que estoy trabajando con la señora Alejandra. Vamos a cumplir 1 año. Bueno, efectivamente las primeras denuncias las hago yo en septiembre del 2014, donde establezco una visita como coordinadora al Hogar Santa María de Curicó, ya, hogar que salió en los medios de comunicación hace un par de días, ¿no es cierto?, que se incendió. En ese momento ellos tenían otra ubicación en el centro de Curicó, y mi sorpresa fue que al ingresar a la residencia me encuentro con 2 adolescentes que estaban fugándose del hogar, por el segundo piso, por la ventana. Informo a la directora de ese hogar y la verdad es que dice que no me preocupe porque ellas están acostumbradas a que ese tipo de situaciones se presenten. Conversamos con las duplas psicosociales, presentamos una serie de programas porque habían deficiencias, ellos reconocen que efectivamente habían deficiencias respecto a cómo mantener a las niñas ocupadas, una falta de talleres, falta de actividades, falta de apoyo incluso familiar. Y aparentemente eso se debía a una reestructuración de esta residencia. Sin embargo, a pesar de los recursos que nosotros presentamos para poder abordar estas temáticas, nunca nos dieron respuesta. Nos encontramos con situaciones tan complejas en esta residencia como... Un segundito, perdón, porque parece que hay una aclaración. Sí, respecto de lo que señalaba, me quedan 2 dudas. Uno, ¿desde qué edad, a qué edad eran solo niñas las que estaban en esa... déjeme terminar de preguntar. En esa residencia. Lo otro, mencionó 2, el Ángel de la Guarda y después de otro nombre de otra, no sé, son 2 residencias distintas. Y lo tercero, que usó el término que había despejado ciertas cosas. ¿Qué quiere decir con despejó? Ya, cuando hablamos de despeje nos referimos básicamente a poder desarrollar cuáles son los elementos de factores de riesgo en el caso, propiamente tal. Ya, a eso le llamamos despeje, ya, para ver si existe o no la vulneración de derechos en el caso de los niños y adolescentes. Con respecto a los 2 nombres que hago mención, sí, son 2 hogares distintos, pero cuyo sostenedor es el mismo, ¿ya? Y donde tenemos las mismas falencias, digamos. Y nos encontramos con que la dupla psicosocial trabaja en la misma residencia, o sea, media jornada en una, media jornada en la otra. Por lo tanto, efectivamente tenemos la información de ambas residencias. ¿Ya? ¿Son puras niñitas? Son puras niñas en el Santa María de entre 9 a 16 años, son 12 niñas, y en el Ángel de la Guarda se supone que es un hogar de lactantes, por lo tanto son de 0 a 5 años. Bueno, volviendo a las situaciones con las que me encontré en este Santa María, en primer lugar, tenemos una situación que es bastante compleja desde nuestro punto de vista, dado que había una educadora de trato directo que llevaba a su hermano o primo a trabajar al interior de la residencia y resultó que él mantuvo una relación sexual con una de las niñas que era del hogar y esta niña quedó embarazada. Al tiempo después, la niña efectivamente retoma una relación ya estable con esta pareja, él es mayor de edad, la niña era menor de edad. No hubo ninguna denuncia respecto a este delito que se presentó al interior de la residencia, considerando que las niñas están a cargo, ¿no es cierto?, de este equipo de profesional y de esta directora. También tenemos otra situación en la que teníamos 2 niñas en situación de pregreso. Se supone que había que restablecerla con la familia de origen. Sin embargo, sucedió que era la educadora de trato directo la que se llevaba a estas niñas los fines de semana, en las cuales también nosotros presentamos las fotografías porque hay evidencia clara de que efectivamente esta educadora tenía una relación que no correspondía a lo que se permite, digamos, en situación de pregreso. Como dije anteriormente, ofrecimos ayuda a través de los distintos programas de la municipalidad para poder reactivar, ¿no es cierto?, las actividades que necesitaban las niñas. Ellos acordaron levantar un cuadro de necesidades para poder nosotros coordinar nuestras actividades como Oficina de Protección de Infancia en el área de gestión intersectorial. Sin embargo, eso nunca se llevó a cabo.
Luego me encuentro también con una dupla de profesionales en las que ellos reconocen que no hacían intervención individual ni familiar, aparentemente porque los tiempos y los recursos no daban. En consecuencia que estas niñas quedaban sin intervención, sin ninguna contención. De hecho, soy testigo en algunos de los casos de haber ido a ingresar a una de las niñas de la OPD y la niña amenazó con cortarse las venas en el minuto y los profesionales no hicieron ningún trabajo de contención con ella. Sin embargo, tuvimos que llamar a Carabineros y Carabineros hizo un mejor trabajo que esta dupla psicosocial. También hay situaciones como, por ejemplo, que Carabineros muchas veces se acercó a nuestra oficina a decir que ya estaban aburridos de las fugas que tenían en esta residencia y que a ellos les había tocado más de alguna oportunidad llevarles alimento a las niñas, porque ellas reclamaban constantemente de que no estaban recibiendo la alimentación adecuada. Tanto es así que después cuando el Tribunal de Familia toma conocimiento de esta situación y nos pide también a nosotros como PE despejar estas denuncias, nos encontramos con que efectivamente hay adultos responsables que ellos personalmente llevaban los alimentos, sobre todo para las fechas de Navidad o Año Nuevo. Y eran los mismos papás que tenían a su hija ahí en la residencia. Como también mencionaban que tenían que llevar el veneno para los ratones, porque los ratones pasaban por sobre los alimentos, por las piezas. Entonces, todas estas denuncias se hicieron en primera instancia a la directora del hogar y luego se hizo formalmente a la Dirección Regional de Sename. Eso nos data más o menos del periodo 2014-2015. La verdad es que Sename aparentemente se molestó mucho con la información que yo entregué, de la cual me hago responsable. Hay oficios de esa información y se reúnen todos los supervisores de Sename extraoficialmente conmigo, donde yo llevo las fotografías de cada una de las situaciones, expongo cada uno de los casos y ellos mencionan que van a realizar una nueva supervisión y de la cual nunca hubo retroalimentación. Las niñas efectivamente siguen estableciendo el contacto con nosotros y me informan de que en realidad cada vez que va a Sename no encuentran nada porque lamentablemente las visitas se avisan con anterioridad a los directores de cada residencia, por lo tanto las falencias que tienen claro que existen, obviamente al momento de la supervisión no están. Ahí tenemos el caso, bueno, voy a nombrarlo, no voy a dar apellido, pero tenemos a Samantha, que ella fue una niña que era la más chica del hogar. Samantha grabó incluso situaciones en las cuales la educadora de trato directo las maltrataba, les gritaba, incluso las trataba de guachas. Me van a disculpar las palabras, pero efectivamente eso es así, que ellas están tiradas en el hogar porque nadie las quiere. O sea, estamos hablando de niñas que ya vienen en situación de riesgo, con una, digamos, niveles de ansiedad, de desprotección enorme, para que además la educadora de trato directo le estén recordando constantemente incluso el motivo por el cual ellas llegan a la residencia. Ustedes deben comprender que quienes ingresan a residencia estamos hablando de maltrato grave, estamos diciendo abuso sexual, violaciones y maltrato físico. Esa es la única realidad por la cual un niño debiera estar en residencia según lo que establece, ¿no es cierto?, la ley. Sin embargo, eso no sucede, porque hoy día tenemos niños que están en residencia simplemente porque ven discutir a los papás. Entonces tenemos una falla del sistema enorme en la cual efectivamente no estamos fortaleciendo las competencias parentales ni las habilidades de ellos. No podemos castigar a los padres respecto a las historias que ellos tienen propias de sus experiencias de vida. Entonces cuesta comprender el por qué hoy día las duplas psicosociales no toman estos contextos históricos familiares en relación a las conductas que tienen hoy día con sus hijos. Por lo tanto, nuestra preocupación y nuestra propuesta tendría que ser en fortalecer precisamente una parentalidad positiva para poder evitar, ¿no es cierto?, estas situaciones de vulneraciones de derechos. Es cosa que pensemos 40 años atrás. Era súper normal que los papás le sacaran la mugre a los hijos, porque era el contexto, porque yo incluso si lo hablo con mis papás, ellos me dicen, sí, mis papás eran súper estrictos y me gritaban o no me dejaban salir a la esquina, pero hoy día estamos en una situación y en un contexto social totalmente diferente, por lo tanto, ese tipo de situaciones hoy día se consideran toda vulneración de derechos. Samantha entra por un abuso sexual, ella fue expuesta a situaciones de abuso sexual por su madre, una madre que no tengo ninguna discriminación contra ella era de condición, ella era lesbiana, por lo que recuerdo,
y lamentablemente expuso a Samantha a situaciones de abuso sexual y de sexo explícito que ella dejó muy grabada en su mente. Sin embargo, al tiempo, al año y medio, porque nosotros solicitamos el cuidado provisorio de Samantha con la abuela materna, y resultó que al año me encuentro con el abogado del DAM, Feyuntún, hoy día, en ese tiempo era el CRATE, en que está solicitando la internación de Samantha en carácter de urgente. Y la está solicitando porque supuestamente Samantha habría sido abusada por su abuelo. En consecuencia de que en realidad Samantha después reconoce en el colegio al asistente social, don Gonzalo Zúñiga, de que ella había mentido porque había conocido a otra niña que también fue de la OPD. Había conocido a otra niña que le había dicho que era abusada o violada por su abuelo. Entonces ella no encontró nada más entretenido que replicar el mismo discurso. El DAM tomó conocimiento de esta situación, pero no hicieron nada por sacar a Samantha de esta residencia. Y después teníamos a Samantha con niñas de 16 años fugándose del Santa María, yendo a sectores de alto riesgo en Curicó, donde venden droga y a fiestas, y la directora de este hogar nunca hizo nada. Carabinero innumerables veces fue a la OPD a buscar a niñas que se fugaron, como el caso de Camila. Camila ingresó también a esta residencia, pasaba más en la calle que en la residencia. Las niñas se supone que deben estar en el colegio, no están en el colegio, razón por la cual llegaban a mi oficina a denunciar lo que pasaba al interior de la residencia. Me mandaban fotos con el pan duro, el pan con hongos, las piezas estaban en sus dormitorios llenos con humedad en el invierno, goteaban sobre las camas, baños desasiados y situaciones que las niñas mismas tenían que reparar. O sea, ellas tenían que hacer el aseo de la residencia, ellas tenían que recordar que tenían que cocinar, tenían un pan en la mañana, un pan en la tarde. Pan que tampoco compraba la residencia porque se lo regalaba una panadería muy conocida en Curicó. Tenemos situaciones que al frente de esta residencia, que en el lugar donde se quemó, hay una feria libre. Las niñas iban a pedir alimentación a la feria libre. Está ubicada en el barrio rojo de Curicó, esta residencia. Hay 5 cabarets alrededor de este lugar. Hago mención a Sename, en el año 2016, cuando ellos cambian de lugar. ¿Cómo era posible que esta residencia pudiera estar en el sector más complejo de Curicó? La respuesta de don Juan Lara, coordinador regional de la OPD, me dice de que efectivamente ellos investigaron la situación, que tienen claro de que un factor de riesgo estos cabaret bar que hay en el lugar, pero la tranquilidad que ellos tienen es que a la vuelta está la PDI. Por lo tanto, en caso de cualquier situación compleja, la PDI va a poder asistirla inmediatamente. Una directora que vive en Talca, no tiene presencia en la residencia. Palabras textuales de la directora. No, a mí me avisan y yo viajo de Talca, estamos a 1 hora. ¿En 1 hora podrá ella resolver las situaciones que se dan? Imposible. Y así podemos enumerar, señores, señoras, una cantidad de situaciones. Tenemos el caso de Jocelyn. Jocelyn es una adolescente que tuvo problemas, como cualquier adolescente, con sus padres respecto a establecer normas y límites al interior de la familia. La mamá le castigaba porque no avisaba dónde andaba, llegaba tarde. En una de esas oportunidades, Jocelyn, es ella la que decide llamar a Carabineros. Carabineros se la lleva a esta residencia y resultó que a los 4 meses de estar ahí, Jocelyn queda embarazada, porque entre esta fuga que sostuvo, obviamente conoció a un muchacho que mantuvo relaciones sexuales, que ni siquiera era una pareja estable, y quedó embarazada. ¿Qué le digo yo a esta madre? Que llega al día siguiente, y de esto me consta, Jocelyn estaba con síntomas de pérdida. Ella me escribe a las 12 de la noche, tía, por favor, lléveme al consultorio, al hospital, porque acá la tía no me quiere llevar. Era una tía que estaba a cargo de 12 niñas, una sola educadora. Educadoras de trato directo que no tienen ninguna formación en poder controlar a este tipo de niñas. Son niñas vulnerables, con historias de vida complejas, no se necesita una nana. Nosotros hicimos talleres de buen trato con esta educadora, solicitadas por el tribunal. ¿Por qué el tribunal me solicita como coordinadora hacerme cargo de este equipo de funcionarias? ¿Por qué ellos no tomaron, si ellos tomaron conocimiento, por qué ellos mismos no hicieron algo por poder cambiar esta situación? El Tribunal de Familia me solicita directamente el despeje. Yo asisto con el juez presidente a la residencia. Se hizo un informe, hay fotografías y no hay nada.
Sename no hizo nada, ni en un año, hasta cuando me encuentro con la señora Alejandra. Y ahí me doy cuenta que dentro del año y medio que yo había hecho la primera denuncia al Santa María, no se hizo nada. Y luego sumamos las del Ángel de la Guarda, que ese es mucho más complejo, porque aquí son niños que no hablan, niños que no se pueden defender, niños con hongos. No sé si ustedes, dentro de las exposiciones que ella venía a presentar, la organización que ella preside, ustedes han conocido esa fotografía, pero niños llenos de hongos, niños llenos de piojos, con heridas en sus cabezas, por la falta de cuidado del hogar. Niños que andan sucios, niños que los papás igual les llevaban su ropa, se preocupaban de ellos, de hacer las visitas cada semana. Pero no, los niños siempre estaban sucios. Hay conductas sexualizadas evidentes al interior de esta residencia. Y la resolución del director fue entregar los niños abusados a la abuela, porque no pudieron resolver el tema de lo que estaba sucediendo al interior de ella. Yo me contacto con la abuela y la abuela me dice, sí, pero no puedo hablar, porque me dijeron que si hablaba me iban a quitar los niños de nuevo. Y era un niño de 7 años, que nadie se explica por qué ese niño de 7 años estaba todavía en residencia, y fue él el que abusaba al interior de los baños. Niños que juegan a hacer el amor. ¿Ustedes me pueden explicar eso, que niños de 3, 4 años jueguen a hacer el amor debajo de las camas de la residencia? Donde las tías hacen burla de los juegos que tienen estos niños. Entonces, señores, aquí está pasando situaciones gravísimas, de las cuales nos hemos hecho los sordos. Y eso no puede seguir pasando. El Estado de Chile debe proteger a estos niños. ¿De qué forma lo estamos protegiendo? Si al interior de esta residencia están quedando embarazadas, al interior de esta residencia están consumiendo droga, si al interior de esta residencia siguen siendo abusados. El caso que en algún momento la señora Alejandra les presentó a este niño que ha sido violado 7 veces en el Hogar Renuevo en Romeral. Eran niños que vienen de otras residencias de Talca, de Pelarco, de la aldea SOS, con una historia abusiva desde los 3 años. Y hoy día tienen 7 años y siguen ellos abusando. ¿Por qué no hay programas que puedan trabajar con estos niños? Niños que tienen sexo con animales. Niños de 5 o 6 años tienen sexo con animales. Entonces, insisto, aquí la situación es compleja. Los hogares no se están haciendo cargo ni siquiera del sistema educativo. Los niños van a clase, no van, les importa poco si asisten, no van a las reuniones, que es lo que nos piden a todos los apoderados, ¿no es cierto?, que asistamos continuamente. La educadora ni la directora no asisten a las reuniones, nadie sabe cuál es el apoyo pedagógico y académico que necesitan estas niñas. Peor es el caso de aquellos niños que necesitan de medicamentos, aquellos que tienen trastorno de personalidad y bipolaridad, por ejemplo, o que son hiperactivos, que necesitan medicamentos constantemente, menos, porque supuestamente no hay recursos para ello. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sistema, como Estado, para proteger a nuestros niños de Chile? ¿Cómo es posible que con todas las denuncias que se han hecho y con las situaciones que hoy día les expongo, que me quedan muchas que mencionar, la directora regional de Sename en la región del Maule no haya hecho nada, haya hecho vista gorda, y cuando la señora Alejandra va a pedirle explicaciones respecto a las denuncias que hizo, nos deja con el periodista y no se hace cargo? Y después lo que nos mandan como respuesta es lo mismo que se ha investigado siempre. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo hoy día de estas situaciones tan complejas, de estas vulneraciones incluso más graves que las que están viviendo nuestros niños al sacarlos de la familia? ¿Por qué mejor no preocuparnos de fortalecer las competencias de los papás? ¿Por qué no creamos programas educativos o lo implementamos al interior de los establecimientos como un programa especial de parentalidad positiva? ¿Por qué en las reuniones de apoderados, por último, no nos damos el trabajo de poder potenciar esto? Las políticas públicas de infancia están mal enfocadas. La política no debiera ser dirigida a los niños, la política debiera ser dirigida a los adultos, porque somos los adultos los que somos responsables de los niños. Un niño no se vulnera solo, sino lo aprendido, sino ha sido expuesto. Por lo tanto, el cuestionamiento y el análisis debemos hacerlo nosotros, los adultos. Y podría estar toda la tarde, pero
más o menos esta es la situación para que ustedes comprendan que efectivamente esto pasa. Ok, gracias Karin González. Vamos a escuchar a la señora Lorena Bustamante y después de eso vamos a hacer la ronda de consultas a nuestras invitadas. Yo de por sí yo tengo varias ya. Muy bien, será Lorena Bustamante, que es presidenta de la Red Infancia Chile, ONG. Por favor. Gracias, buenas tardes. Primero que nada agradecerles que estén aquí y a los demás diputados que no están acá. Lamentar el hecho que no estén porque es tan importante para nosotros como sociedad civil contar con al menos que alguien nos escuche, porque nosotros solamente traspasamos información. Mi nombre es Lorena Bustamante, soy presidenta de Red Infancia Chile ONG, parte del Consejo Asesor desde la semana pasada del CENAME, embajadora de la Red Hispanoamericana contra el Abuso Sexual Infantil con sede en México y traté más o menos de sintetizar un poco todas las denuncias que las organizaciones sociales recibimos a diario porque el Estado no se hace parte de esto o no es garante, digamos, de los niños. La primera denuncia es Fundación de Beneficencia San José, organización colaboradora Fundamor Moreao, Peñalolén, niños de 3 a 14 años, Casa San Andrés, La Reina, niños de 3 a 7 años, San José desde los 12 años. Son 3 residencias colaboradoras pertenecientes a la Fundación San José. Recibimos denuncia a través de profesionales de la institución donde se constata lo siguiente. Venta de alimentos destinados para niños de la institución proveniente de la red de alimentos y vendido a bajo costo a trabajadores de los hogares. Abuso sexual no denunciado a tiempo luego de escuchar la develación, se omite oficio de la profesional encargada, omitiendo información y se reingresa al niño de 14 años, abusando del hermano de 10 años y de otros menores en el interior del hogar San José. Personal no descarta que otros niños hubieran sido víctimas de agresiones sexuales. El menor de 14 años roba los fines de semana, ingresa con dinero y paga a otros niños por sexo oral. Se detecta falta de fármacos en el interior de la residencia, en donde la dosificación quedó a cargo de un trabajador de trato directo y la medicación no era lo que estaba determinado por el profesional de salud. Por lo tanto, los niños fueron mal medicados según los profesionales que denuncian estos hechos. Maltrato a funcionarios por denunciar los abusos sexuales y todos los abusos ocurridos en el interior del establecimiento ya nombrado anteriormente, teniendo presiones, despidiendo a algunos funcionarios y los otros que se mantenían en el interior sometiéndolos a trabajos que no correspondían a su cargo. Esa es la primera denuncia del Hogar San José, con las 3, OCA, colaboradoras del sistema. La segunda denuncia es de Tiltil, del Centro de Reclusión Cerrada. Denuncia recibida por profesionales trabajadores en el interior del recinto. La capacidad del recinto es para 300 adolescentes y jóvenes que han cometido delitos reiterados. La edad de estos jóvenes es de 16 a 24 años, entendiendo que los jóvenes de 24 cumplen condena hasta llegar, antes de llegar a la mayoría de edad, siguen cumpliendo la pena ahí en el mismo centro. Existen 6 casas de 20 niños y una casa llamada Casa de Castigo, la cual necesitamos se evalúe y se realice fiscalización para ver en qué consiste esta casa y en qué consisten los castigos que refiere, el nombre de esta casa. En el interior del centro de Tiltil existe consumo de drogas y no existe identificación de las personas que proveen este tipo de ilícitos. Sin embargo, el consumo ha ido aumentando y los jóvenes se drogan en el interior, aumentando la agresividad y el síndrome de abstinencia. Existen revelaciones en donde se indica la prestación de servicios sexuales de parte de funcionarios, todos pagados por los jóvenes que se encuentran internos. Los funcionarios llevan aproximadamente 3 meses de paralización sin que el Servicio Nacional de Menores dé respuesta a sus peticiones de mejoras en sus trabajos y garantías específicas. Solicitamos a través de esta comisión se pueda llegar a un acuerdo, ya que los más perjudicados son los jóvenes que deambulan en el interior y donde se producen riñas internas por la falta de actividades. Se solicita investigación de un joven que fue golpeado y resultó con un TEC cerrado y no hay información de él. Existen 16 cámaras por casa y los jóvenes identifican los puntos ciegos donde ocurren diversas transacciones y malas prácticas. Respecto al hacinamiento, se sobrepasa de un cupo de 20 a 25 por casa a un sobrecupo de 36 jóvenes. La semana en San Bernardo
Se deriva a los jóvenes, bueno, aquí va a ocurrir algo, que en San Bernardo se encontraron osamentas de detenidos desaparecidos, por lo tanto, los jóvenes de San Bernardo van a ir a Tiltil, por lo tanto, el hacinamiento que se va a producir ahí va a ser considerable. El comunicado que emite el Sename no corresponde a la realidad cuando hace una semana atrás un funcionario quedó con riesgo vital. El comunicado que da a conocer el Servicio Nacional de Menores no es el que corresponde. Cuando fue la señora, la directora nacional Solange Huerta, los jóvenes subieron al techo y se cortaron los brazos, solamente exigían hacer algunas actividades porque ellos deambulaban que tampoco se hizo un comunicado respecto a lo que sucedió ahí. La próxima denuncia es de CREAT Pudahuel. No contento, digamos, con todo lo que ha pasado con la muerte de Lisset, aquí siguen ocurriendo diversas aberraciones y quisiera que tomaran en cuenta, digamos, estas denuncias. El convenio de fármacos en CREAT Pudahuel terminó en octubre. Al mes de enero no había stock de medicamentos para los niños, lo que no permitió seguir el tratamiento oportuno recetado por los profesionales de salud. Hubo una niña que fue amarrada por creer que estaba descompensada, de nombre Scarlett, y pedimos su resguardo inmediato, ya que lamentablemente fueron culpados funcionarios que no habían realizado este hecho y quienes sí participaban en este hecho continúan en sus actividades y labores diarias. En cuanto a las bolsas de empleo, las bolsas de empleo publicadas en las redes sociales dice, por ejemplo, educador de trato directo, requisitos realizar intervención socioeducativa a través de ejecución de actividades, tanto de la rutina diaria como la señalada en el plan de intervención individual. No hace falta experiencia. Este aviso está en la bolsa de trabajo y se repite en varias oportunidades y portales donde la experiencia no es necesaria. Una de las instituciones que debería contar con más filtro de ingreso hace pública su bolsa de trabajo como si fuera a atender un mall, una tienda o supermercado. Queda claro que cualquiera se puede hacer cargo de los niños y niños institucionalizados de nuestro país. La siguiente denuncia es de Concepción, de Observadores de Derechos Humanos, en donde manda una carta dirigida a ustedes que dice, bueno, honorable Cámara de Diputados, quiero ser, digamos, la vocera de esto, pero es Cristian Gabriel Villar Neira, observador de Derechos Humanos, Democracia, Ejercicio de la Ciudadanía, Universidad de Concepción. Solicita modificación de ley de victimización de prescripción y de garantías en protección de los derechos del niño, ya que estas leyes en sí vienen en parte a seguir vulnerando los derechos del niño. Ejemplo, la victimización faculta a la ley a no investigar en profundidad. Junto a la presuscripción, si bien los niños deben tener justicia mientras sean niños, pero hay casos de 6 y 7 años de abusos graves de violencia sexual y física, y en varios casos son abusados por el Estado, Sename, justicia entre paréntesis, lo que conlleva a que los casos son demorados administrativamente, haciendo demorar y pasar los años, ya que los abusos sexuales por parte del Estado no se reconocen, quedando impunes por falta de reconocimiento de las instituciones. Observación de los derechos del niño, familia, derechos humanos y ONU. En base a los últimos acontecimientos y hechos ocurridos de muertes con respecto a vulneraciones y abusos de niños de nuestro país, venimos a solicitar respetuosamente solicitar una mesa de trabajo con todas las organizaciones de infancia, derechos humanos y del niño para modificar estas leyes que vulneran en parte los derechos del niño. Ante la problemática y situación actual sobre los casos de abuso sexual, física y homicidios, muertes de niños o infantiles en Chile por medio del Estado o Sename, quien delega inconscientemente la protección de derechos a privados, quienes muchas veces no hay una fiscalización, incluso los propios tribunales y jueces avalan prácticas irregulares
por unos míseros bonos, lo que involucra a tribunales por sentencias, convirtiéndose el propio Estado en violar los derechos fundamentales de los niños. En primera instancia, señalar que estamos ante un sistema de minimalismo cívico, donde hay una clara indisponibilidad del Estado de no garantizar la protección de derechos fundamentales del niño y humanos. Resumiendo y aclarando, Sename, tribunales son entes del Estado para proteger los derechos del niño. Sin embargo, cuando estos abusos y violaciones realizadas al interior del Sename, colaboradores privados y tribunales, independientemente de quién sea el abusador, si es mayor o menor de edad, si es en dependencia del Sename, no existe primero un reconocimiento del abuso en el interior del Sename o colaborador por el motivo de si es el abusador es menor de edad, los tribunales o fiscalía se declaran incompetentes, quedando la familia y el niño sin reparación, tanto psicológica e indemnización por daños sufridos y sin poder subsanarse físico como psicológicamente, porque no hay reconocimiento legal por parte de los jueces, ya que los procedimientos, informes y organizaciones privadas que el Sename subvenciona están manipulados, alteran y engañan a los tribunales, quedando así impunes los hechos. 3 casos con evidencia empírica y científica en región del Biobío. Residencia NAI de Cañete cometió abusos graves de violación sexual, quienes están involucrados la directora de la residencia junto a su cónyuge, ambos psicólogos. Los antecedentes están en manos de Derechos Humanos e Investigación Forense Particular de Concepción. Tribunales y Fiscalía se declararon incompetentes. Firma Cristian Villar Neira. Las residencias son definidas como ley para aquellas que entregan atención estable a niños y niños separados de su medio familiar, y además de las prestaciones señaladas al respecto de los centros de diagnóstico, deben asegurar el acceso de niños y adolescentes a la educación, salud y demás servicios necesarios para su bienestar y desarrollo. Tenemos como levantamiento de información el informe Geldres del año 2013, detallando 6.500 menores de edad en 10 regiones de nuestro país. Esto incluye 384 encuestas en 60 proyectos en todo Chile. Se levantaron también datos de 1.112 niños y jóvenes internados en aldea SOS, y nuestra realidad, que representa un sistema completo hasta el día de hoy. Aldea SOS, el 2013 se detectó el 10% de niños que participó en algún tipo de abuso intrarresidencial como víctima o agresor. Sigue funcionando hasta el momento sin que se le quite la subvención del Estado. En el 2013, Aldeas SOS se detectó 86 niños víctimas de abuso sexual y violación sin que se sepa nada de ellos, si tuvieron reparación o si fueron cambiados de residencia. En Arica se visitaron 3 hogares, de 2 de ellos se detecta alto riesgo. En Antofagasta 4 de 5 son de alto riesgo. Coquimbo 1 de 3 son catalogados en alto riesgo. Valparaíso 24 hogares fueron visitados, 18 son catalogados de alto riesgo. Región de los Ríos 1 de 2 proyectos fueron catalogados de alto riesgo. Los Lagos 6 proyectos visitados y 3 fueron catalogados de alto riesgo. La definición de alto riesgo para el informe Geldres es la existencia de un peligro inminente para la salud física y psicológica de los niños, y el Estado aún no se involucra en este tema y no podemos cambiar la realidad de los niños. Queremos saber por qué se ocultó la información, el sistema judicial ocultó información, UNICEF ocultó información. En el año 2013 se habla de 15.000 niños afectados en residencia. Hoy hablamos de 8.000 niños. ¿Qué pasó con el resto de los niños? En este contexto quiero también hablar de Ismael Huawei. Él caminó de Santiago a Valparaíso para entregar una carta en donde fue discriminado por no poder hablar, no le dieron la oportunidad de adoptar, no por ser soltero, sino que le dijeron en Sename que no podía adoptar por ser discapacitado o por tener capacidades diferentes. Y él ha hecho todo para que ustedes puedan modificar la ley de adopción en cuanto se pueda, en cuanto los niños tal vez sean escuchados. El caso de guardadores, los guardadores, el caso más emblemático, el que tocó Alejandra la vez pasada, en donde se ve en YouTube
cómo los niños son sacados, digamos, del espacio de los guardadores, pero después de 6 meses, donde se crea el vínculo entre guardador y niño. No hay un tiempo indeterminado en donde se produce eso, por lo tanto, se crea el vínculo, queramos o no, entre guardador y la otra persona. Solicitamos la revisión de la carpeta de Vanessa Olivares Luan, persona que luchó mucho por sus 3 hijas, donde ella fue quitada, digamos, las niñas fueron quitadas de su casa por no tener un baño en Chiloé, y nos gustaría que revisaran eso porque fueron abusadas dentro del hogar después de haber sido quitadas, y necesitamos alguna respuesta. Destacamos de todas maneras a los funcionarios que en todo Chile día a día enfrentan esta realidad y tienen una convicción clara del cuidado de niños, porque también hay personas que son honestas, que trabajan por los niños, y queremos también agradecer a esas personas que pueden denunciar los hechos que están ocurriendo hoy en día. Agradecer a Mónica Geldre, Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz, Paulina Gómez, que puso esta información del informe Geldres en carpeta, y nada peor que no ver la realidad respecto a ese informe, de no leerlo y hacer un diagnóstico, porque hoy en día solamente se ha levantado la información, nada más. Si comenzamos con un diagnóstico podemos hacer un cambio y reestructurar el CENAME, que yo creo que todos estamos por esa vía. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Lorena Bustamante. Ahora quiero ofrecerle la palabra a mis colegas para que le hagan consultas, tanto a la señora Karen como a la señora Lorena. Ofrezco la palabra. Sí, diputado Zafirio, tiene la palabra. Más que una pregunta, presidente, una aclaración. Y en relación con lo que nos decía la señora Lorena Bustamante, en el sentido de que a partir del informe de la Comisión Geldres, que es entregado al ministro que estaba a cargo de la Justicia de Familia en Chile, don Héctor Carreño, se constituye la primera comisión investigadora el año 2012 de la Cámara, se arriba un informe y es a partir de ese informe que la Cámara nuevamente toma la decisión de constituir esta segunda comisión para ver los avances habidos en el periodo de 2 años que han transcurrido entre una investigación y otra en relación con más de 200 proposiciones que se hizo en la primera comisión. Lo segundo, y que es lo que está dentro, presidente, de las facultades propias de la Cámara. Nosotros no tenemos facultades ejecutivas como para tomar decisiones por los servicios. Nuestras facultades son distintas: fiscalizar los actos de gobierno, legislar y representar a las personas. Y lo segundo es que después de la aprobación unánime del informe de la primera comisión, se presenta una acusación constitucional para destituir al ministro Carreño. Y cada uno de los diputados, haciendo uso de sus propias facultades, votó esa acusación constitucional y fue rechazada. Es decir, hay un continuo de la Cámara en relación con este tipo de abusos. Gracias, diputado Zafirio. Ofrezco la palabra. Diputada Nogueira, luego diputada Sabat. Muy bien, diputada Sabat, luego diputada Nogueira. Gracias, presidente. Es más bien reafirmar lo que dice Karin con un comentario, también es un poco una pregunta que tiene que ver, lógicamente, cómo pasa todo esto por la inyección de recursos. Pero claramente acá lo que está mal es la forma de cómo estamos enfrentando hoy día la protección a esta infancia vulnerada. Hay claridad al respecto de todas las personas que han venido a exponer. Hoy día estamos hablando de una estructura que está destinada a llegar en última instancia y que finalmente la internación es la única realidad que existe, lamentablemente. Y ahí creo que este es el cambio, como que usted lo mencionó también, que tiene que ser que
no seguir llegando tarde con esta fórmula que hoy día hay en el Sename y empezar a hablar ya de políticas preventivas, como muy bien mencionaba, cómo hacemos una parentalidad positiva, reforzando justamente las habilidades parentales. Quizás también tiene que ver cómo hacemos una detención precoz de ese maltrato en los colegios, en los hospitales. De esa manera que nosotros siempre hemos dado alerta de cómo tiene que ir vinculado al Ministerio del Desarrollo Social o de Justicia, que habla de este próximo sistema donde van a estar separados los niños de protección con los niños infractores de ley, con los ministerios de Educación y ministerios de Salud. ¿Por qué es tan importante ese vínculo? Con esta detención precoz quizás educar a los padres y dedicar y hacer el foco en la familia, esforzar justamente o hacer los esfuerzos en esa educación, en esa parentalidad positiva. Y por eso, más allá del déficit presupuestario, hemos visto también cómo se potencia o cómo no se potencia ese presupuesto. Un 0,1% es como decir no nos interesa básicamente este sistema. Por eso estamos todos también con los ojos muy abiertos de cómo se presenta este proyecto con con este sistema separado, cada uno de distintos ministerios, pero entendiendo que tiene que haber una forma de enfrentar hoy día finalmente la infancia vulnerada. Y desde ahí es que preguntar también más allá del déficit presupuestario, como decía, acá lo que hay es la concepción errónea de cómo se debe enfrentar esta realidad. Entonces, entenderlo también si es que ustedes tienen una propuesta o que viendo esta realidad in situ y en los casos terribles que ha logrado comentar hoy día, si es que ustedes tienen algún tipo de propuesta que quizás justamente vaya en esa línea, el foco de la familia, de potenciar las habilidades parentales, de potenciar justamente la detección precoz del maltrato en los distintos lugares en que podamos hacerlo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Sabat. Diputada Claudia Nogueira, tiene la palabra. Gracias, vayan presidente. anotando porque vamos a juntarlas y después nos responden. Gracias. Diputada. Muy breve, lamentablemente no puedo estar en la primera exposición, solo en la segunda. Yo voy a primero circunscribirlas específicamente aún, después voy a ir a las cosas particulares que tú has denunciado. Esta comisión se formó para ver y evaluar el informe Geldres y la comisión investigadora en torno a el informe Geldres y una serie de medidas que la Cámara de Diputados enuncia con una serie de organismos y solicita que esos organismos las cumplan. Esta comisión surge después de los hechos dramáticos que hemos visto en el Sename, que son repetitivos y donde hay grave vulneración a los derechos humanos de los niños más desprotegidos, surge esta comisión. Entonces, a mí me gustaría que fueran bien puntuales en, primero, cuáles son a su juicio las medidas solicitadas y sugeridas y pedidas por esta comisión investigadora que no se han cumplido y que tienen al sistema colapsado y en la crisis que hoy día sabemos que tiene. Dos, ustedes saben que la Presidenta de la República acaba de enviar al Parlamento un proyecto de ley que no conocemos, pero que se ha anunciado. Un proyecto de ley que crea dos servicios, uno de reinserción social para niños menores infractores de ley y otro para protección de niños vulnerados en sus derechos. No sabemos el contenido, pero ahí está el corazón de lo que significa de acuerdo a cómo venga, lo iremos a analizar, una institucionalidad que se hace cargo específica con recursos y personal especializado en aquellas materias que nos convocan hoy día, especialmente en materia de protección. Los niños menores infractores de ley tienen una ley especial. Los niños de protección no tienen ninguna y hoy día vemos el drama que tienen precisamente porque carecen de protección legal. Entonces a mí me gustaría saber en qué términos ustedes esperan que venga esa ley específicamente. Ya lo decía la diputada Sabat, en términos a que las alarmas y las alertas del maltrato se pueden detectar desde territorialmente, desde los consultorios, las OPD, desde el programa Chile Crece Contigo, y hoy día claramente no está funcionando. Entonces, ¿cuáles ven ustedes que son las alertas y las alarmas que podrían contener esa ley y las que creen ustedes que no ha funcionado y tienen el sistema colapsado? En la red de protección a la infancia, que es la tuya, a mí me gustaría, has relatado hechos que son dramáticos, hechos que nosotros conocemos algunos porque nos han denunciado y nos han denunciado otros organismos que están aquí presentes también,
pero yo veo más bien un grito desesperado de denuncia y no de respuesta. No hay respuesta, pese a las vulneraciones dramáticas a los derechos humanos de los niños, con casos con nombre y apellido, como los que tú has puesto aquí, y otras organizaciones también han estado sentadas aquí y han visibilizado esos nombres. A mí me gustaría saber cuál es la respuesta que ustedes han recibido del Estado. Hoy día estamos tramitando una ley de Defensoría de la Niñez que no es más que un observador del cumplimiento de las leyes de protección de la infancia y no un abogado, un sistema robusto, con fuerza, que proteja a los niños en tribunales, que es lo que queremos todos. Entonces, a mí me gustaría saber cómo están funcionando ustedes y todas estas denuncias, estos llamados desesperados a proteger a niños con nombre y apellido, si el Estado y los tribunales. Yo, presidente, en eso me gustaría saber si vamos a citar si no es la ministra Maggi, que es la encargada de familia, ministra de Corte Suprema, algún otro ministro de Corte Suprema que venga a dar cuenta, porque aquí tribunales también tienen mucho que decir a cómo está trabajando, porque este es un problema del Estado, no de un gobierno particular, y eso yo lo he dicho majaderamente, independiente de las responsabilidades que cada gobierno tenga de acuerdo a lo que va avanzando en materia de protección a la niñez. Pero esto es un problema del Estado, y como Estado tenemos un poder legislativo que nos hacemos cargo, por cierto, el Ejecutivo con lo suyo a través del Sename, pero el Poder Judicial también. Entonces quiero saber cuál es el trabajo que ustedes están haciendo con el Poder Judicial, si es que lo hacen como red, y cuál es la respuesta que están teniendo, porque la verdad es que nosotros... A mí me gustaría tomar los casos en forma personal. Yo sé que aquí en la tribuna hay sentados abogados que han dado voluntariamente, sin recibir nada a cambio, solamente cuya causa es la protección de la infancia, han levantado las banderas de la protección, pero vemos que esto no cambia y seguimos conociendo hechos dramáticos. Entonces, esta es una gran oportunidad de esta comisión y quiero que nos cuenten en cómo podemos ayudar en esos términos, en lo legal, en qué ven ustedes lo que dije en la primera parte de mi intervención, y en la segunda es cuál es la respuesta del Estado, a ver si nosotros tenemos competencias para poder influir en que estos gritos y estas denuncias tengan buen puerto en el fondo y tengan respuesta inmediata por parte del Estado. Gracias, diputada Nogueira. Ofrezco la palabra. Sí, diputada Camila Vallejo. Luego, diputada Maya Fernández. Vamos. Sí, no, yo quizá, dos cosas. Uno, saludar a las organizaciones presentes. Como bien han señalado los colegas diputados, esta comisión investigadora tiene por objetivo evaluar y fiscalizar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Investigadora 1. Y en eso hemos estado trabajando, invitando a organizaciones y además a representantes de gobierno de distintos ministerios para evaluar el cumplimiento. Hemos tenido respuestas no muy contundentes, pero a lo menos lo que sabemos, además de programa específico, es que hay una agenda legislativa que cuenta con proyectos que ya han estado avanzando en trámite, y uno que ingresó ahora hace poquito, el que mencionaba la diputada Nogueira, que es la creación de los 2 servicios, y además hay otros pendientes. Entonces sería bueno si, además de poder quizás primero saber si conocen esos proyectos, si se los han presentado, y si los conocen, la opinión que tienen al respecto, si una política en materia de modificaciones legales y creación de legislación al respecto bien orientada o no. Porque uno de los focos principales no es solo el resolver la institucionalidad que está operando para los casos graves, ¿cierto?, que es protección y menor infractor de ley, sino que cómo prevenimos. Entonces, cómo creamos una institucionalidad pública que realmente proteja a los niños estando o no estando dentro del escenario, porque a uno le toca ver todo el tiempo niños que también son vulnerados gravemente, y no solo por estar dentro. O sea, claro, estando dentro del Sename y las instituciones colaboradoras, es como, para más remate, siguen siendo vulnerados. Pero afuera, niños que son tratados delincuentes en los colegios, no los matriculan, están deambulando meses y probablemente años con madres desesperadas porque los marginan, por lo tanto vulneran un derecho a educarse, terminan probablemente en la calle, otros niños que están consumiendo pasta base en las calles, que están siendo golpeados y no están en el Sename. Entonces se requiere una política preventiva, y ahí también sería bueno conocer su opinión al respecto de cómo, si esto se está realmente abordando en los proyectos de ley que se están planteando,
y si no, cómo debiese abordarse. Y lo último, respecto a algo que señalaron de una madre, no recuerdo el nombre, no puedo anotarla, pero que decían que le quitaron a sus hijos producto de que no tenía baño en la casa. Ya, yo creo que ahí hay un tema que, no, a mi modo de ver, esta comisión investigadora no ha podido como esclarecer. Lo mismo se presentó hace diría un mes atrás o más, no recuerdo bien, donde se señaló esto de la aplicación de la inhabilidad parental, que algunos decían que habían como una especie de test que se le hacía a la familia dentro de la institución, que preguntaba cosas que no tenían ninguna relación con la vulneración de derechos, casos de agresión, que de alguna manera señalara que había inhabilidad parental y que se estaba catalogando inhabilidad parental situaciones de pobreza. Pedimos un oficio al respecto para que se nos hiciera llegar eso. Yo no sé si finalmente llegó, parece que sí, pero por otro lado algunos han dicho que eso no es tan así, eso ya no pasa, que realmente lo que los niños que se envían a las instituciones del Sename son casos donde realmente hay vulneraciones graves y no tienen que ver con eso. Entonces, yo siento que todavía, puede ser mi impresión, no se ha despejado bien como esa arista de la aplicación de la inhabilidad parental en los tribunales de justicia y además lo que informa a las instituciones del Sename, porque creo que se tienen que nutrir los tribunales de esa información. Entonces me gustaría que, por favor, porque si no es algo que efectivamente hay que, no sé si denunciar, pero hay que poner sobre la mesa que no puede seguir pasando aquello. Presidente. Muchas gracias, diputada Camila Vallejo. Diputado Maya Fernández, luego diputada Rega. Sí. Gracias, presidente. La verdad es que muchas de las preguntas van a coincidir. Pues con la diputada Claudia Nogueira, por su término, señor presidente, tenemos grandes diferencias, pero yo le encuentro razón. Esto es una política de Estado, absolutamente una visión país. Y ahí también mi pregunta la han hecho algunos, es decir, con todos los antecedentes que tanto Karen como Lorena entregan acá, impactantes, fuertes, pero con nombre y además y lugares exactos, ¿qué ha pasado? Es decir, uno queda... ¿qué ha pasado con cada uno de estos casos? A mí me impacta mucho y yo espero claramente que no exista nunca impunidad en los abusos de las niñas y niños adolescentes. Yo llevo un periodo, y yo me acuerdo que entré y el diputado Zafirio me interesaba mucho por su intervención, señor presidente, el tema de la infancia. Empezamos a trabajar, apoyamos aquella vez la acusación y hemos estado, porque es un tema que yo creo que como país, y no solo con los niños del Sename, que yo creo que es una prioridad, pero tiene que ver con los niños, con la infancia, cómo vemos la infancia. Y ahí también yo tengo una pregunta respecto a cómo se ve una política de la infancia, porque yo creo que eso es un tremendo paraguas que a veces no lo abordamos. Otra de las consultas que ya han hecho varios de mis colegas tiene que ver justamente con lo legislativo, es decir, la opinión de ustedes y si las organizaciones de repente han podido participar desde la opinión, dando opiniones respecto a los distintos proyectos de ley que ya se están debatiendo, más los que se van a debatir, que fue anunciado por la presidenta. Y también me interesa mucho algo que dijeron respecto al trabajo con las familias. Y me gustaría saber si usted tiene alguna propuesta respecto a eso. Yo coincido mucho, yo muchas veces decía debería acompañar al niño, pero en realidad tiene que ver con la familia, cómo se trabaja con toda la familia para que esos niños puedan estar en su hogar. Yo creo que nadie hoy en día pensaría que lo que queremos es que esos niños, niñas, adolescentes, lo que estén con la gente, con su familia, con la gente que los quiere finalmente. Entonces, ese trabajo y cuál propuesta, si usted tiene algún tipo de propuesta respecto a ese tema. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. Diputado Claudio Arriagada. Gracias, presidente. Agradecer la información entregada por ambas personas que están participando en esta comisión. Y acá hay un conjunto de afirmaciones muy precisas, ¿ya? Y que ratifican que lo que hemos venido escuchando en otros planteamientos que reflejan una debilidad estructural de los casos en que los niños son institucionalizados por pobreza, problemas de gestión al interior por
carencias de protocolos adecuados, de procedimientos, de personal con la habilidad y las competencias necesarias para poder desempeñarse en ambientes tan complejos. Pero cuando en la sesión anterior me tocó plantear que cuando se hizo la denuncia de la existencia de redes de explotación sexual de menores en recintos del Sename, yo le solicité una entrevista al fiscal nacional con otros parlamentarios, la diputada Girardi, y él nos señaló que era un tema que se iba a profundizar y de hecho reforzó después con fiscales de dedicación exclusiva que hoy día están operando, ¿ya? ¿Ustedes han hecho llegar los antecedentes a la Fiscalía o esperan que a través de nosotros, de la Comisión, se hagan llegar nuevamente a la Fiscalía? Porque evidentemente cuando uno escucha que un tribunal se declara incompetente en una determinada materia, cuando un juez de familia no resuelve, nosotros sabemos, y ustedes también lo saben, todos los profesionales que nos acompañan a lo largo de esta comisión investigadora lo saben, que tenemos un conjunto de normas legales que no están resueltas y que son parte importante de los muchos problemas que tenemos. Porque el tema de la adopción es un tema que tiene tantas complejidades como la que ustedes nos acaban de señalar. Porque adopción y pobreza también es un tema que tenemos que investigar, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay un conjunto de materias de orden legal y legislativo que están pendientes, ¿ya? Pero a mí me parece tremendamente importante la dedicación que la Fiscalía Nacional le está dedicando a este tema hoy día. Por lo tanto, yo lo personal, presidente, por su intermedio estaría disponible para que tuviéramos una reunión con la Fiscalía Nacional, con los fiscales que están investigando los temas, porque esto, independiente de la falencia que tenemos de todo punto de vista, ¿ya?, de la organización interna del Sename, no puede quedar impune, no puede haber impunidad, ¿ya? Y no puede haber impunidad ni en aspecto de orden administrativo. Por eso que es muy importante las opiniones respecto del debate que vamos a tener sobre la nueva institucionalidad por los derechos de los niños, ¿ya?, del sistema de garantía. Han surgido distintas opiniones, todas muy respetables, pero en la parte jurídica a mí me parece que es fundamental. Cuando se hizo la acusación constitucional al ministro de la etapa anterior, nosotros no éramos diputados todavía en ese tiempo, estábamos claros que resumir en una persona la responsabilidad del drama de la infancia cuando hay una institucionalidad completa. Y no puede ser, hay delitos que no prescriben, hay materias que son constitutivas de delitos, ¿ya? Y aquí, en el caso de la niña fallecida, pareciera que la cuerda se va a cortar por lo más delgado, ¿no es cierto? Y hay responsabilidades desde el más alto nivel de las instituciones, partiendo por el ministro de Justicia, ¿ya?, por la jefatura, por las personas que dirigen, porque lo que ha quedado en evidencia, cuando usted señala que en la lectura de un diario la Bolsa de Empleo señala requisitos para trabajar directamente con los niños, con el grado de complejidad que eso significa, ¿ya?, con las habilidades que se tienen que tener para eso, respaldado de protocolos suficientes para un desempeño y saber qué hacer frente a situaciones críticas. Sabiendo que eso no existe, lo que no se puede, lo que no podemos quedarnos tranquilos es que esto no se acoge en profundidad. Yo creo que hoy día hay condiciones para hacerlo. Entonces yo por lo menos pido que nos podamos entrevistar, solicitemos la entrevista correspondiente y que ustedes junto con los parlamentarios o la propia comisión podamos conversar en serio en qué está la denuncia que se hizo. Ya, el fiscal nacional actuó de oficio y reforzó esto. Nosotros tenemos antecedentes. Yo tuve una entrevista con el director general de investigaciones, ya, acompañado por otro diputado, y le dije, mire, esta denuncia es pública, que existe una red, y él nos dijo que eso no existía, que eran rumores, que era necesidad de publicidad de algunos políticos, que querían publicidad, que no existía. ¿Cómo una institución tan importante, con brigadas especializadas en esa materia, puede afirmar una cosa así? Eso ocurrió. Entonces tenemos que, yo por lo menos estoy disponible y que ojalá acompañen todas estas instituciones el proceso que viene. Pero por último también decir que es importante acá saber que hay organizaciones colaboradoras del Sename y recintos del Sename donde las cosas se hacen muy bien.
yo tengo deseo de visitar en Peñaflor una institución donde el actual alcalde, que es el alcalde más joven de Chile, egresó de esa institución. Entonces, también es materia de orgullo. Acá hay gente profesional que tiene mucha experiencia en la materia, que uno no hace más que admirar esa vocación, porque para tener esa pega hay que tener características. No cualquiera asume una pega con la infancia en condiciones de precariedad social. Entonces, eso, presidente. Gracias, diputado Regada. Bien, antes de darle la palabra a ustedes, les voy a yo también hacer un par de consultas. A la señora Karin, usted habló de que era el mismo sostenedor. Me gustaría saber cuál es el sostenedor de, cuando le toque responder, cuál es el sostenedor, digamos, de esta OPD de Curicó. Y después de esto voy a justificar el por qué me interesa, digamos, este tema. Luego, quisiera que me explicitara un poco más, que no sé si la entendí bien, digamos, pero entiendo que también habló de que el Sename no había hecho ninguna acción concreta. La pregunta es, porque la entendí también, ¿los tribunales tampoco accionaron? ¿También se hicieron los lesos? ¿También miraron para el techo? Otra consulta respecto, digamos, a que usted cree que esta vulneración de derechos, usted que ha estado tanto tiempo, digamos, en este tema, lo ha visto por todos lados, ¿es solamente por parte de los organismos colaboradores o los directamente administrados por el Sename, o ocurre en todos lados? Porque de repente se ha instalado el tema de que solamente en el Sename, entonces me gustaría saber si su percepción es la misma que de pronto se instala en la opinión pública, porque entendemos, digamos, que existen los organismos colaboradores que son privados y los organismos que son directamente administrados por el Sename. Entonces, para saber si es una falla del Estado, me refiero al Sename en concreto, o es una falla mucho más profunda, digamos, que tiene que ver con el sistema. Y lo último, usted habló algo que yo lo encuentro atroz, digamos, que una de las cosas más atroces que he escuchado, créame que en esta comisión y en privado hemos escuchado cosas bastante fuertes, pero usted habla de sexo con animales, y eso es terrible. O sea, ya es una aberración. Bueno, sabemos que con niños también es una aberración, pero ya con animales es una aberración plus. Entonces me gustaría saber qué pasó con eso. O sea, si usted recibió esas denuncias, si esas denuncias se hicieron, si llegaron a los tribunales, si los tribunales absolvieron, si llegaron a término, porque me parece que si los tribunales en esto o el Sename en esto tiene conocimiento, tuvo conocimiento, y cuándo fue más o menos, si no hicieron nada y los tribunales no hicieron nada, ojo, una cosa es no hacer nada y otra cosa es haber llegado a ninguna conclusión, en que puede que el tribunal haya dicho se sobresee porque no hay suficientes pruebas, etcétera. O sea, me gustaría como definir muy claramente, porque me parece extremadamente grave lo que usted ha planteado acá. Digamos, me gustaría saber, porque también nosotros frente a eso tenemos que tener una reacción frente a nuestro informe final. Y sobre todo el tema de la vulneración de los derechos, de por qué lado, digamos, se produce. Señora Lorena, me gustaría saber el tema de las bolsas de trabajo que usted habla, de cuándo que están pidiendo personas que no necesitan experiencia. ¿De qué fecha es esto? Porque nosotros ya venimos hace mucho rato hablando desde que partió esta comisión y desde antes incluso de que era importante que las personas no tuvieran solamente cuarto medio. Entonces, saber si acaso esto es reciente, de qué fecha, un mes, 2 meses, 2 semanas, desde cuándo, digamos, viene esto respecto a la no experiencia para poder acceder, digamos, a ser cuidador de trato directo. Bueno, y respecto, es importante que a lo mejor usted nos deje también su texto con las cosas que ustedes nos solicitan. Es cierto lo que señala el diputado Zafirio respecto a que nosotros no podemos hacer, digamos, mucho respecto a eso, pero sí tener las denuncias, tenerlas en cuenta, podemos hacerlas presentes dentro de nuestro informe, y además solicitar quizás un oficio respecto a qué es lo que se ha hecho respecto a una serie de denuncias que ustedes hicieron o han hecho y no se ha hecho nada para nosotros saber exactamente qué es lo que ha ido ocurriendo.
Y una precisión. Usted dijo que después del fallecimiento de la niña en Lisset, en Pudahuel, en el CREAT, perdón, de Pudahuel, han seguido ocurriendo violaciones. Después de eso, han seguido ocurriendo esto del niño o la niña amarrada. ¿Fue después? Me gustaría que nos precisara eso también, porque para dejarlo claro, digamos, porque si fue después lo encontraría, pero ya más que terrible. Eso, y en alguno de los temas que usted planteó, solamente cortito, que tiene que ver con la ley de adopción, solamente señalarle que nosotros cuando estábamos tratando la ley de adopción, que la vamos a volver a tratar ahora en Comisión de Familia, se supone que vamos a seguir en el tratamiento de esa ley que estábamos viendo, nosotros abordamos, yo personalmente hice una indicación que dice relación con el tema de los cuidadores y del tiempo que los niños deben permanecer, un tiempo máximo que debiesen permanecer en las familias cuidadoras para efectivamente que no exista este vínculo, y si ese tiempo excede, o sea, si se excede el tiempo señalado en la ley, esa familia cuidadora tendrá la primera opción para poder adoptar, si es que están capacitados para adoptar. Es una indicación que todavía no hemos discutido, pero está puesta para que ustedes sepan que estamos en ese tema en la ley de adopción. Les damos la palabra, señora Karin primero y luego señora Lorena. Bueno, señor presidente, voy a partir por dar respuesta a su consulta. A ver, con respecto a una aclaración, la OPD son convenios de Sename con los municipios, ¿ya? Por lo tanto, ahí se produce una duplicidad de jefaturas, porque tenemos como jefe al alcalde y tenemos también como jefe a Sename. Por lo tanto, a veces las miradas distintas frente a una misma problemática, obviamente en el quehacer profesional, influye porque uno puede recibir presiones tanto de uno como del otro, y eso ocurre en la práctica. ¿Ya? Cuando hablé del sostenedor me refería al señor Francisco Pinochet, abogado, el sostenedor de ambas residencias, de Ángel de la Guarda y de Santa María. Tengo entendido que él además dentro de la región, principalmente en Talca, él tiene otras residencias también. Creo que él es el sostenedor de al menos 5 residencias. Por lo tanto, nosotros hicimos la consulta en una de las reuniones, de verdad que es muy negativo para dar información, bien déspota en realidad, y nos prohibió todo tipo de entrar con los celulares, nos puso muchas condiciones en esa reunión. Pero en lo personal nos llama la atención el hecho de que tenga tantas residencias. No sé si esto se transformará en un negocio, hay algo turbio ahí, desconozco, pero tal vez sería bueno investigar el motivo y por qué, digamos, este interés de parte de este señor. Por ahí hay denuncias que aparentemente él tendría algunos rasgos medios pedófilos, pero eso no me consta. Yo no puedo dar, ¿no es cierto?, ni fe al respecto porque esa denuncia propiamente tal yo no la he recibido, pero sí es un hecho que como profesionales nos llamó la atención este vínculo y esta necesidad reiterada de abrir residencia. Con respecto a lo que sucedió con Tribunal de Familia y a lo que yo señalé de estas denuncias presentadas a la Dirección Regional de Sename, no se hizo nada. Ahí soy concreta, digamos. ¿Ya? Las denuncias se hicieron a partir del 2014 y no hubo respuesta, como le digo, en el 2016, en octubre, cuando asistimos con la señora Alejandra y gente de su organización y con mamás que eran afectadas, digamos, por estas situaciones de vulneración al interior de la residencia. Nos encontramos que efectivamente había una directora regional que solamente se dejó llevar por los resultados de las supervisiones que cumplen con ciertos estándares, digamos, con estructura. Entonces, ver, ¿no es cierto?, si están las piezas adecuadas, si está el baño, si está limpio, si está cerrado, si tienen cajas chicas, si no tienen. O sea, más allá, y un par de entrevistas, 3 o 4 entrevistas que solicita que se haga con las adolescentes o con las mamás. Y lo digo con propiedad porque es muy parecido el estilo a las supervisiones que tenemos nosotros como OPD. Cosa que a mí en lo personal me llamaba la atención porque nuestras supervisiones eran bastante más rigurosas respecto de lo que eran en la residencia. Como yo visité varias, me pude dar cuenta de, por ejemplo, la calidad de la infraestructura, el nivel de hacinamiento que había y la calidad, ¿no es cierto?, de atención que recibían las niñas. Sin embargo, nosotros como OPD se nos solicitaba que teníamos que cumplir con cierta cantidad de intervenciones, tantos casos al mes, que teníamos que contar con
con un plan de emergencia en caso de grave, ¿no es cierto?, temblor o de incendio, que teníamos que tener, ¿no es cierto?, esto como los extintores. Entonces, era una serie de reglas que yo en lo personal en los hogares no vi. Entonces, fue uno también de los cuestionamientos que hice. Y con respecto al Tribunal de Familia, bueno, da la casualidad que una de las denuncias la hace precisamente el tribunal, entonces parte a la inversa. El tribunal que pone en conocimiento de lo que estaba sucediendo en Santa María una vez que ellos cambian de domicilio a este barrio rojo que yo les mencionaba, y entregando todos los informes, fotografías, declaraciones textuales, relatos textuales de los niños y de las mamás. No hubo ninguna retroalimentación. La única resolución que tuvo el Tribunal de Familia fue ordenarnos a nosotros vía oficio como PE trabajar con la educadora de trato directo un par de talleres de buen trato. Y sería. Y ahí comparto un poco lo que señalaba Marcela. Efectivamente, las educadoras de buen trato se buscan por internet. Me ha tocado ver varios avisos que las piden sin ninguna experiencia, que solo se necesita que tengan la voluntad de trabajar en infancia. Y en el caso particular de Curicó, esta educadora de trato directo eran personas que habían trabajado en packing, porque yo también les consulté respecto a la experiencia que tenían trabajar sobre todo en residencia y con niñas de alta complejidad. Ninguna. Entonces son cosas que nos llaman la atención, ¿ya? Con respecto a la vulneración de derechos, si solo se da en los organismos colaboradores de Sename o en todos lados, como usted mencionaba, desde nuestra apreciación y por el tiempo que fuimos parte también de una red de infancia a nivel comunal, nuestra opinión profesional tiene que ver que estas vulneraciones se dan en todo tipo de orden, y ahí apunto un poco lo que señalaba la diputada Sabat, que tiene que ver con el sistema educativo. ¿Ya? Hay muchos profesores que castigan a los niños por problemas conductuales, en consecuencia que detrás de esta conducta desadaptativa hay una historia familiar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con vulneraciones que los profesores o les da lata llamar a entrevista o no se hacen cargo. Entonces, listo, mandemos al niño al neurólogo para que le dé la pastilla, porque sin la pastilla no entra a clase. Y eso sucede. Nuestro diagnóstico comunal de 2016 eso lo señaló, ¿ya? Que era una problemática que se daba al interior de los establecimientos educacionales. Directores que frente a vulneraciones de derechos graves como abuso sexual, por ejemplo, hay niñas que llegan y comentan a los directores, no, es que fui abusado, violada, no cumplen tampoco con lo que la ley establece, no están dentro de las 24 horas las denuncias, por lo tanto, cuando llega la niña a la OPD, que somos las primeras puertas de entrada al sistema de protección de infancia, ya ha pasado un buen tiempo y tenemos que hacer el despeje, ¿no es cierto?, ver cuál fue la contención que pudo hacer esta madre, si la madre tomó conocimiento o no. Entonces perdemos mucho tiempo cuando los directores no se hacen cargo de estas denuncias. Muy poco, o sea, si en Curicó teníamos 38 establecimientos educacionales, puedo decir que 2 llegaron efectivamente a hacer las denuncias directamente al Tribunal de Familia. Eso en caso de abuso, de violación. Y en caso de vulneración de derechos, solo 1. Pero hay colegios que nunca hicieron una derivación, por ejemplo, colegios con altos niveles de complejidad, que no solamente tiene que ver con vulneración relacionada como lo que decía acá el diputado de pobreza, porque hoy día también la dimensión de vulneración de derechos es distinta a la que hablábamos hace muchos años atrás. Hoy día la vulneración no está en ser pobre, en no tener el baño, no tener la casa adecuada para mi hijo, no, porque yo tuve casos de familias tremendamente poderosas en términos económicos en Curicó y terminaron igual en la OPD y terminaron sus niños siendo sacados de estas familias de origen y entregados a familias de acogida. Y hoy día también tengo niños que están en una residencia en Parral. Y son niños de excelente situación económica. Entonces, o transversalizamos el tema de la infancia y nos sacamos esta visión de que la vulneración está relacionada con la pobreza o con familias de escasos recursos, o no vamos a avanzar. Esa es nuestra opinión, digamos, a raíz de las conversaciones que hemos tenido en la mesa. Claro, el caso grave que usted mencionaba del sexo con animales, sí, se hizo la denuncia. Este niño llegó en el 2013 a la OPD. Y él llega porque habría tenido conductas sexualizadas con un compañero al interior del furgón en el cual lo trasladaban a su casa. La madre tomó conocimiento de esto, las profesionales tomaron el caso de este niño, pero ahí apunto tal vez que Marcela también, Lorena, perdón, también lo mencionó, respecto de las competencias. Es fundamental en infancia las competencias de los profesionales que abordamos esta temática, fundamental.
Pero lamentablemente aquí se da mucho el cuoteo político, se me generó el cupo, listo, te mando para allá, o basta con un par de preparación en temáticas de infancia y sería. No, señores. Aquí hubo una falla de una dupla psicosocial que fue de la OPD, porque el año siguiente este niño vuelve, y vuelve la madre contándome que el niño seguía con estas conductas sexualizadas. Y ella comenta como nada, de que en alguna oportunidad lo sorprendió jugando con su perrito porque ellos pensaron de que regalándole este perrito a su hijo él podía desviar esta atención de la masturbación compulsiva que él tenía. Estoy hablando de un niño de 6 años. Y resultó que ella lo sorprende tratando, ella me dice, no sé si lo penetró, pero estaba tratando de penetrar al perro. Entonces ustedes comprenderán que mi reacción no fue muy agradable. Entonces, ¿qué pasa con esa mamá? O sea, también está normalizando estos juegos del niño. ¿Qué hicimos? Presentamos la medida de protección con carácter urgente. El Tribunal de Familia tomó conocimiento de la denuncia con el informe nuestro respecto a los relatos textuales de la madre y del niño, del por qué lo hacía. Obviamente se derivó al programa Opción, que son los que trabajan, ¿no es cierto?, supuestamente con niños con conducta sexualizada o abuso. Pero me encontré con la muy mala sorpresa de que cuando yo hago la derivación a Opción, Opción me responde que no puede atender al niño, porque el niño tiene 6 años, en cambio ellos atienden niños sobre 10 o 12 años, si mal no recuerdo. También mandan el oficio. Entonces, ¿quién se hace cargo de estos niños que son muy menores? Porque estamos hablando de jardines, señores. A mí me llegaban denuncias, me iba un día viernes a la tarde, 3 de la tarde, 3 denuncias sobre la misma, de niños que eran sorprendidos por la educadora jugando a tener sexo oral bajo los pupitres de la sala de clases. ¿Ya? No, ¿Y esa es una realidad? Es que sobre lo mismo, porque... Es que para que termine, porque ¿Ya? tenemos que escuchar a la otra persona. Entonces, ¿qué hacemos? No puede... Respecto a los programas de la red, que ahí apunta un poco a lo que han comentado todos en general. Esto no es una situación que pasa solo en la residencia. Usted lo señalaba, señor presidente, esto es una falla del sistema. Educación está fallando, justicia está fallando, la sociedad civil está fallando, salud está fallando. Porque ellos, efectivamente, son los primeros, por ejemplo, en los consultorios, no toman conciencia de que un niño que no está recibiendo la alimentación adecuada, una madre que no lleva a los niños al control periódicamente, un niño que está bajo peso en forma reiterada, no lo toman como una vulneración de derechos. Entonces apuntamos a la educación, aquí hay que trabajar en forma preventiva. Lamentablemente nuestro país se caracteriza por elaborar políticas reactivas y eso genera que efectivamente los recursos que tenemos que inyectar para poder solventar este tipo de problemas son más costosos, son programas de intervención más largas, son profesionales que nos cuestan más caro y son tratamientos que cuestan efectivamente mucho más dinero que si trabajamos en este ámbito de la prevención. Pero eso no se ha abordado de esta manera. Ahora, claramente, tenemos autores psicólogos de larga y data historia. Freud lo dice, las experiencias en la infancia son fundamentales. Una mala experiencia vivida en la infancia hace que lamentablemente en la etapa adulta podamos desarrollar conflictos con estas instancias que no hemos trabajado adecuadamente. Por lo tanto, abordémoslas, hagámonos cargo todos los programas. Hay programas de la red, nosotros que somos la primera puerta de entrada de la OPD, pero tenemos también los programas de protección familiar, que son los llamados PPF, que ellos supuestamente tienen que hacer intervención a nivel individual y familiar, donde aparentemente, porque ojo, la OPD solamente debiéramos trabajar con los niños vulnerados. Sin embargo, una propuesta que yo hice, nunca el equipo la quiso abordar, que era trabajarlo desde esta mirada integral, familiar, una mirada sistémica, ¿ya? O ecológica, tal vez donde podamos considerar el entorno también del niño, ¿ya? Y cómo se desarrolla. Los PPF debieran ellos realizar intervención a nivel familiar, ¿ya? Pero la práctica tampoco se da, porque no están los recursos, porque los 80 días no llegan, porque son demasiados los casos que llegan de derivaciones y que obviamente
tampoco las duplas dan abasto para ello. ¿Ya? Tenemos los PIE, que son los programas de intervención más especializada. Tenemos también los programas que trabajan con los niños que son infractores de ley, CERPAG. Son los niños también que hay programas como CERPAG, que era la escuelita, y tengo entendido que el año pasado se terminó, que ellos trabajaban con la nivelación de estudio, precisamente por aquellos casos de niños que abandonaban el sistema escolar. ¿Ya? ¿Por qué razón? Por no contar con el apoyo de los padres, porque no hay normas, porque no hay ninguna motivación. Por lo tanto, hay una amplia red, digamos, de Sename hoy día establecida y que lamentablemente no ha dado abasto y que en concordancia, digamos, con las otras instituciones como tribunal, como salud y educación, nos encontramos con esta falencia. Con lo que señala el diputado Arriagada respecto a, usted mencionaba la ley de adopción. Bueno, en Curicó emblemático el caso de la señora Teresa. Supuestamente la ley de adopción dice que para poder declarar un niño susceptible de adopción debemos estudiar hasta la tercera generación, ¿no es cierto? Y que si ellos no se hacen cargo, entonces recién ahí podemos pensar en entregar al niño ya sea a una familia de acogida, que también existen los programas, los cuales se entregan por un tiempo de un año. Ahí corrijo un poco, de un año. Entonces también mi cuestionamiento fue qué pasa con la vinculación en ese periodo. Y tampoco tiene la opción de adoptarlo. El caso de la señora Teresa, ella cumplió con todas las visitas de su hijo. O sea, aquí lo más dramático de todo, que la señora Teresa, ella en forma personal, va y voluntaria entrega a su hija a la residencia en primera instancia. ¿Ya? ¿Y por qué la entrega? Porque es ella misma la que denuncia el abuso sexual de parte del padre biológico. Ingresa al Ángel de la Guarda y luego, al periodo de un año, que también bajo una experiencia muy traumática, ella queda embarazada, ella fue violada por un familiar y queda embarazada de su segundo hijo. Curiosamente, los profesionales de la residencia dijeron que este niño también tenía que ingresar. Ella desde su ingenuidad, pensando que sus niños estaban bien cuidados, que efectivamente ella a lo mejor no podía tener el apoyo en ese minuto necesario para poder estar con ellos, va y lo deja al niño en la residencia. Cumplió con todas sus visitas, tal vez fue una de las mamás más comprometidas. Pero aquí nos encontramos con una dupla, y no solo con la señora Teresa, fue un tema general, que tenían que casarse, porque si se casaban, le entregaban los hijos. Es que se tiene que cambiar de casa, porque si usted cambia de casa, sí, tiene una opción de entregar. O sea, ustedes imagínense lo que hacen las familias desesperadas por tratar de recuperar a su hijo. Lo hacen, cásese. Pero ¿cómo me voy a casar? Hablé con dos mamás que efectivamente eso se había dado de esa manera. Como también hablé con otras que lo obligaban a hacerse parte de la evaluación de las competencias parentales que señalaba la diputada Vallejo, en la que le exigía esta dupla a la hermana hacerse cargo de los niños. La hermana tenía peores condiciones que la madre. Entonces, insisto, aquí esto no está funcionando para nada. Y tal vez aquí voy a dar respuesta a lo que señalaba la diputada Sabat o Nogueira también respecto a las medidas. Nosotros efectivamente hay una propuesta, un proyecto que se ha trabajado con el equipo que trabaja, ¿no es cierto?, y que está detrás de la señora Alejandra. Un proyecto que efectivamente permite abordar la temática de infancia de una manera integral, abordando estas temáticas de educación de una forma preventiva, un fortalecimiento familiar y por supuesto también establecer redes con salud, principalmente para aquellos casos más complejos donde necesitamos medicamentación. Creo que es necesario la educación, creo que es necesario fomentar la parentalidad positiva. Insisto, lo que dije al inicio, las políticas de infancia están mal enfocadas. Nosotros trabajamos durante todo el 2015 tratando de entregar información, trabajamos a nivel regional con distintas instituciones para poder elaborar una política de infancia. La que llegó a mis manos, la verdad es que no le encuentro ninguna diferencia a lo que ya teníamos. Y con respecto al proyecto de ley o a la ley de maltrato, que también, ¿no es cierto?, se aprobó hace muy poco, creo que a la ley de maltrato le falta tipificar respecto a qué nivel vamos a diferenciar el maltrato, porque quedamos en la misma. Si el maltrato va a ser que quede con los moretones y todo lleno de herida, o va a bastar un maltrato porque yo no le doy la comida a mi hijo a la hora que corresponde. ¿Ya? Porque eso también la ley lo establece como una vulneración de derechos. Entonces, ¿a qué nivel nos vamos a hacer cargo de este sistema de protección de la vulneración de derechos de nuestros niños?
Y con respecto a la a la separación del proyecto de ley, nosotros lo discutimos antes de que incluso se presentara, lo discutimos con otro equipo de profesionales y sentimos que no viene a resolver el problema. A lo mejor solicitar que se hiciera un estudio más profundo, porque la división es separar vulneración de derechos de infractores de ley, que es lo mismo que tenemos hoy día, pero que lo vemos todos juntos. Tal vez habría que analizar respecto a la metodología y la forma de la estrategia que vamos a utilizar para poder abordar estas temáticas y desde ahí enfocarlos con los recursos. Y por último, solo para terminar, el tema de las fichas que se utilizan de diputado Vallejo, efectivamente son fichas estructuradas, son de Barudi. Él trabaja, un neurólogo chileno que trabaja muy fuertemente el tema de la parentalidad y trabaja precisamente, aborda la parentalidad de la forma positiva, ¿ya? Por lo tanto, él crea estas fichas y la verdad es que trabaja en distintas dimensiones, habitabilidad, parentalidad, recursos del entorno, etcétera. Algo similar también con la NSFASG, que también viene a la asistente social a estructurar un poco más el trabajo que nosotros realizamos. Pero tiene que ver con los criterios profesionales y ahí apunta también con los criterios de los tribunales, familia, de los jueces. Porque a veces frente a una misma situación, con todo lo antecedente, los jueces tampoco resuelven de la manera más adecuada, pensando en el bien del niño. Me ha tocado muchas veces también discutir con los jueces precisamente ese tema. Pero vamos a tener que seguir esperando para que los hechos hablen por sí solos respecto de que nuestras opiniones, digamos, como sociedad civil y como profesionales que abordamos este tema y que nos preocupa efectivamente nuestros niños, no sigan sucediendo este tipo de situaciones. De lo contrario, tendríamos que seguir peleando ante las distintas comisiones y peleando a nivel del país. Muy bien, muchas gracias, señora Karin. Doña Lorena, le doy la palabra. Ya, son varias preguntas, no noté ninguna, pero agradezco la oportunidad, digamos, de traspasar la información que siempre nos llega, y somos nosotros la ONG que recibimos toda esta carga. Esta información no tiene más de una semana. La pregunta, respuesta al diputado Arriagada, no tiene más de una semana, porque la información que tenía en mí fue robada. Y lamentablemente tuve que volver a buscar lo último prácticamente que pude rescatar. Pero hay muchísima información o denuncias que llegan a la ONG porque el Estado no es capaz de garantizar justamente a las madres que reclaman esto. Ellas tienen mucho miedo, de hecho, del Poder Judicial, de decir las cosas. Por eso que muchas veces o deciden hablar con nosotros, que somos ONG, o deciden directamente hablar con cada uno de ustedes, porque ustedes también tienen las denuncias directas. Aquí nosotros estamos a favor de la separación del CENAME. Por supuesto que sí, porque hoy en día se encuentran unidos, pero consideramos que es solamente un papel. O sea, en la realidad esto no es efectivo. Justamente hablé de lo que va a pasar en San Bernardo. En San Bernardo van a sacar a los niños y van a ser derivados, digamos, al centro Tiltil, donde ya hubo hacinamiento. Y los niños que estaban en Tiltil y que provocaron un motín la semana pasada, fueron derivados a otros centros, con niños que han sido vulnerados en sus derechos, que no tienen responsabilidad penal. Entonces, una cosa es lo que se dice por la prensa, un papel, una firma, y lo otro es lo que ocurre en la realidad. Nosotros presentamos una querella criminal contra 5 directores nacionales, la cual no fue admisible, y en ello se destaca la participación de animales en las prácticas sexuales que normalizan los niños. Y están las iniciales de los niños, por lo menos de 15, que me gustaría hacérselas llegar a ustedes. Nosotros, sí, fue una querella criminal contra 5 directores, entre ellas la señora Delia del Gato, entre señor Rolando Melo. Nosotros hemos luchado contra el sistema en el fondo, contra los gobiernos, contra el Estado. O sea, no es un problema de gobierno, de derecha, de izquierda, es un problema de todos. Nosotros como sociedad también, porque cuando nosotros llamamos una marcha, también más de 300 personas no van. Y nosotros hablamos de garantizar los derechos del niño, ¿en qué aspecto? O sea, desde un
un perrito que están golpeando en la calle es mucho más protegido por el Estado y por las mismas personas que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y nuestra sociedad, porque nosotros siempre hacemos parte también a los señores diputados, a los presidentes, pero nosotros como sociedad también tenemos una responsabilidad frente a esto. Y la educación viene también desde nosotros mismos. Ahora, considero el defensor del niño totalmente absurdo, algo para que la sociedad civil se quede callada, no diga nada, porque esa ley solamente se hará parte si es de connotación pública. Por lo tanto, ¿qué pasa con las personas más vulnerables, los niños más vulnerables, los que tienen menos educación? No va a ser escuchado, que es el primer derecho que tendría que tener un niño, el derecho a ser escuchado. Respecto a la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo la copió hoy día, por lo tanto está disponible en las redes sociales, que me gustaría también sacar una copia y dejársela, digamos, a todos. Si también es posible mandársela por mail a toda esta información, yo creo que es mucho más... Ya. Lo otro, respecto a la vacuna del papiloma humano, hay una parte en la página 9 que dice que esta vacuna no está probada en personas con VIH. Y lamentablemente dentro de estos centros hay niños que tienen VIH y han sido vacunadas. Por lo tanto, podría tener una reacción adversa que podría, digamos, desencadenar otro tipo de situaciones, al igual que Lisette, que sufría púrpura, que también creo que fue vacunada y podría desencadenar algún tipo de problema. Voy a tomar, digamos, si podemos presentar una querella criminal frente a todas estas vulneraciones que hemos presentado. Nosotros lo hacemos efectivo a través de usted, que nos proporcionó, digamos, esta ayuda, a lo mejor legal o el acercamiento con Fiscalía. También creemos que la lista de espera, como decía diputado Monquever, respecto a las vulneraciones específicamente de abuso sexual, son pero caóticas. Son una niña que es abusada sexualmente, hoy tiene que esperar 8 meses para ser atendida por los sistemas cooperadores, digamos, de Sename, porque hay una lista de espera enorme. Ahora, las mismas cifras nos demuestran cómo está el sistema. En el registro de pedófilos hay 4.500 personas que están dentro de ese registro de pedófilos. Sin embargo, hay 25.000 denuncias anuales. Hay 8.000 niños en la residencia Sename, por lo tanto podemos sacar una proporción de cuántos abusadores realmente son los que están con sentencia y cuántos están en libertad. No sé, creo que ahí está la respuesta. No, ¿sí? Eso. Ok, gracias. ¿Puede apagar el micrófono? Diputado Zafirio. Y diputada, ¿sí? Presidente, yo le quiero agradecer a la señora Karin González y a la señora Lorena Bustamante la exposición que han hecho. He escuchado con atención y la verdad es que cada declaración reafirma un tipo de conducta al interior del Sename respecto de niños, niñas y adolescentes que se repite de Arica a Punta Arenas. Es decir, esta es la reiteración que es necesaria, evidentemente, porque es lo que nos permite acreditar que no se trata de, entre comillas, hechos aislados. Es un sistema que funciona así. Esa es la lógica del sistema, esa es la filosofía del sistema, si se puede llamar de esa forma. Presidente, yo quisiera pedir un oficio, porque hoy en la mañana en la ciudad de Temuco recibí una información que me parece que nos puede, si actuamos rápido, nos puede permitir resolver un tema que pudiera ser grave. Quisiera pedir que se oficiara a la directora regional del Sename de la región de la Araucanía para que informe la situación en que se ha
encontrado durante los últimos meses 3 menores varones de 15, 16 y 17 años que han tenido fugas reiteradas de centros del Sename. Esto hasta ahí parece normal, si se puede llamar normal. Pero lo que ocurre es que estos 3 menores cuyas identidades, a lo menos en sus iniciales, le voy a entregar, si me permite, presidente, al señor secretario, son llevados a un departamento de propiedad de un funcionario del Sename. Me estoy refiriendo al educador de trato directo, don Ignacio Verdugo Muñoz. No solo lleva a estos 3 niños a su domicilio, sino que los lleva a sabienda de que se tratan, porque trabaja en el mismo CREA, Alborada, de Temuco, a sabienda de que están fugados del CREA. Entonces, este es el mismo CREA en que el 9 de julio del 99 murieron 8 niños quemados cuando funcionarios impidieron que se abrieran las rejas del dormitorio. Es el mismo CREA al cual pertenecía Alan, que también, de 12 años, que también se fugaba, y en una ocasión, la última, se fugó. Hubo 12 días que transcurrieron desde la fuga, nadie dio cuenta de esa fuga y Alan fue torturado hasta la muerte, porque se le atribuía por terceros el haber sido partícipe en un delito de violación. A los 12 años se le dio muerte por asfixia. En definitiva, la causa directa de la muerte fue la asfixia. Sí, además tenía una patología psiquiátrica muy compleja. Entonces, lo que yo quiero pedir es que oficiemos a la directora regional del Sename para que nos diga qué ha hecho el Sename respecto de estos 3 niños, para garantizar que no están formando, porque además aquí esto está asociado a un alto consumo de drogas y que esto no está asociado a una red de explotación sexual infantil, que es el pánico que me era expresado temprano hoy día de que estuviera ocurriendo con los niños. Si me permite, presidente, le voy a entregar al término de la sesión los antecedentes al señor secretario para facilitar el envío del oficio. Esto recién hoy día fue informado por el fiscal jefe de Temuco que se había designado un fiscal especial para hacerse cargo de la situación. Gracias, presidente. ¿Habría acuerdo? Ok, acordado. Por favor, respecto al tema de Vanessa Olivares, me gustaría, por favor, que se tomara en consideración respecto a esto, que las niñas fueron quitadas por un tema de pobreza, hacer mención a esto, porque ella puede venir y exponer su caso, y así se repiten muchos otros casos en donde las niñas son quitadas por no tener un baño, por no tener... Bueno, eso, ahí ya es Vanessa sí, quien... Lo que pasa es que quiero aclararle que nosotros ya estamos terminando la investigación y además la sesión, pero que nos entreguen todos los antecedentes, y esos antecedentes nosotros los vamos a derivar a quien corresponde en el momento que tomemos conocimiento y analicemos los temas. ¿Ah? Muy bien, diputada Nogueira, nos quedan 4 minutos. Y diputada, sí. Sí. No, 2 cosas. Yo hice una pregunta que no la contestaste sobre la fundación, porque aquí, independientemente de las denuncias que son hechos dramáticos y que las estamos recibiendo, a ver qué podemos... ninguna de las dos me contestó ninguna de las preguntas que hice, pero sin embargo, tú deslizas 2 responsabilidades que a mí me parecen graves. Una, que supuestamente Opción, no conozco la Fundación Opción, pero es una órgano colaborador, uno de los organismos colaboradores, no atendió a esta niña. Tú sabes que los programas se licitan y se licitan con ciertos parámetros, ¿ya? Entonces no es un problema de supuestamente lo atendió, no, sino que no estaba dentro de
lo que había acordado, su licitación y su contrato. Entonces, yo creo que la crítica más que las fundaciones es a cómo están diseñados los programas. Y hay mucha gente aquí, diputados y diputadas, que han sostenido que aquí se lucra y que en el fondo se inventan problemas para que se genere más plata y las organizaciones colaboradoras en el fondo inflan los problemas. Y yo he sostenido aquí majaderamente una y otra vez, y quiero saber cuál es tu opinión, que aquí hay mucha demanda, hay mucha derivación para programas. No es que los organismos colaboradores inventen problemas para atender y ganar plata. Entonces yo quiero que en eso lo expliques, porque aquí una cosa es la necesidad de atención de programa y otra cosa es el diseño del programa, si cubre o no con las necesidades efectivas de cada uno de los niños, si están bien segmentados, si son los que corresponden de acuerdo a la edad, el impacto que tienen. Entonces, ¿hay mucho, hay poco, o simplemente el 80 bis efectivamente se va a requerir, pero si no hay oferta, porque no hay, quiero que lo digas aquí si es que es así o no, y cuál es el diseño del programa, porque no es opción. Si opción atiende de acuerdo a su programa hasta los 6 años, ¿por qué no derivaste a otro? ¿No hay otro que tenga niños menores, de 12, perdón, me dijiste opción, niños menores? Existen programas, porque ahí sí tenemos mucho que decir, porque es uno de los mandatos de la Comisión el impacto de los programas ambulatorios, que no están funcionando y no dan el ancho para hacerse cargo de la vulnerabilidad de los niños, las distintas vulneraciones a sus derechos. Diputada Vallejos. Sí, muy rápido, porque queda poco tiempo. Lo primero, si es posible, la línea de lo que proponía el diputado Zafirio, recopilar todas estas denuncias que se nos han presentado, sumando a la de Vanessa Olivares, que es respecto a el Tribunal de Familia de Puerto Vara, si mal no entendí. Y que sería bueno tener una respuesta tanto de los directores regionales como además de la directora nacional, porque son cosas que igual la autoridad máxima del Sename tiene que de alguna manera responder por qué los directores regionales no están haciendo bien la pega, si están presentándose las denuncias, no las están procesando, bueno, qué acciones se están tomando respecto a eso, porque son cosas no de los de hace 10 años, sino que cuestiones que están pasando ahora. Ahora, yo tengo una inquietud que no sé si la pueden responder nuestro invitado o que de ignorancia más bien de cómo operan los tribunales de familia cuando detectan en estos informes que tienen que ver con hacinamiento, que ya está bien que se informe, pero ¿a quién obliga el tribunal de familia a resolver esta situación? Porque no puede ser que a una madre se le quiten su hijo por no tener un baño, en vez de decir al Ministerio de Vivienda o a la municipalidad, obligar a los organismos del Estado a actuar antes de que exigirle al Sename o a un programa que solucione un problema que el Estado tiene que resolver para que el niño tenga mejores condiciones. Yo no sé si los tribunales de familia mandatan al Estado a resolver más que a un tercero privado a través de un programa que va a ser parche, a resolver los problemas del niño que al final lo terminan acrecentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo quisiera saber si se requiere una ley específica que le dé las facultades a los tribunales u otro organismo del Estado que no sea necesariamente judicial para exigir realmente mejorar las condiciones para los jóvenes. Ok, vamos a ampliar entonces el oficio también a la directora nacional de Sename, el mismo oficio para que ella también responda desde su punto de vista. Me pidió la palabra el diputado Monque. Sí, brevemente, presidente, porque estamos contra el tiempo. Ya nos fuimos del tiempo. Acabamos de pasar el tiempo. ¿Hay 5 minutos? ¿Ah? ¿Hay 5 minutos? Que son las 5:01. ¿5 minutos? ¿Ah? Podemos 5, pero ya no podemos tomar acuerdo. 5 minutos, presidente, muy breve. Me parece que el punto que acaba de tocar el diputado Zafirio es de una gravedad suficiente como para que el oficio va dirigido a la directora del Sename y preguntarle por qué no se ha hecho parte de una querella. Sí, tiene un departamento legal que tiene precisamente la posibilidad de hacerse parte de la investigación. Más bien tienen la obligación de hacerlo, como lo han hecho en otros casos. Y tratándose de un funcionario público con mayor razón. Es el Consejo de Defensa del Estado el que además lo podría hacer, pero es el Sename el que tiene que tomar la iniciativa. La pregunta es por qué no lo han hecho y que el oficio sea para que lo haga. No estoy diciendo para que condene, si que condene son los tribunales, pero por lo menos para que se haga parte de la investigación. Y lo segundo, presidente, yo creo que, dado que lo estamos tocando el tema de los programas ambulatorios, yo quisiera pedir, como estamos cerrando la comisión, que nos manden la lista de espera de los programas ambulatorios. Yo la tengo,
pero quiero que le llegue oficialmente a la comisión, porque francamente es impresionante la involución de las listas de espera. O sea, si alguien cree que se han ido reduciendo las listas de espera, es exactamente al revés. Todos los semestres aumenta la lista de espera. Gracias, presidente. Muy bien, vamos a pedir entonces este listado de la lista de espera del programa ambulatorio. ¿Habría acuerdo? Y a su vez lo sostenido por el diputado Monkever respecto a las acciones que el Sename debiese tomar respecto a este caso o a estos casos señalados. Muy bien, diputada Sabat. Gracias, presidente. En la misma línea, me gustaría, además, si es que se puede tener mayor detalle sobre una denuncia que hace Karin sobre un sostenedor que supuestamente tendría muchos o 5 centros y que supuestamente sería pedófilo, entender qué seriedad Francisco Pinochet es el mismo, qué seriedad de la denuncia, de las querellas y poder tener mayor detalle de eso. Y en esa misma línea, saber si podemos invitar, presidente, a alguien de la Fiscalía de Centro de Atención de Víctimas para entender qué línea ha seguido este tipo de denuncias y estas querellas. Y además reiterar la invitación al Poder Judicial, en particular a la jueza Rosa María Maggi, que ha tenido gran dedicación al tema, y si no puede venir, que ojalá ella nos dé un nombre o ella envíe a alguien, porque es importante tener hoy día la voz del Poder Judicial, sobre todo con los casos que hemos conocido a lo largo de esta comisión. Gracias, presidente. Bien, diputada Marisol Turres, queda un minuto. Ya, no, sí, es corto. Respecto del oficio que solicitó el diputado Zafirio, creo que es importante además solicitar formalmente saber si ha habido investigaciones sumarias y cuál ha sido el castigo o la sanción que ha recibido este funcionario que llevaba a los chicos para su casa, porque esto también nos puede ilustrar acerca de la mano blanda, dura, o de cuál ha sido el criterio del Sename para sancionar acciones como estas, que a mi juicio, yo creo que a juicio de cualquiera que está en esta sala, son gravísimas. Muy bien, ¿está acordado eso? Bien, solamente, dígame. No, es que por la inquietud de la diputada Turres, efectivamente hubo un sumario, la sanción fue una anotación de demérito para el funcionario, respecto de la cual además el 24 de marzo apeló. De demérito. Por lo mismo yo creo que es importante que tengamos esto en la comisión, que llegue formalmente por el conducto que corresponde. Muy bien, le agradecemos a la señora Karin González, ex coordinadora de la OPD de la ciudad de Curicó, a la señora Lorena Bustamante. Ya pasamos el tiempo, entonces yo solamente les quiero solicitar lo siguiente. Hay consultas que se le hicieron, quizás preguntas que quedaron en el tintero, por decirlo de alguna manera, por un tema de tiempo. Les pedimos que nos las hagan llegar a través de nuestro correo por escrito, y de esa manera nosotros podemos tenerla ya para nuestro estudio y poder ver, digamos, aquellas preguntas que quedaron. Ok, señor presidente, quisiéramos solicitar que se cite también a la directora es que ya regional. terminamos la sesión y usted no puede solicitar. ¿Pero lo puedo solicitar por oficio? Pues sí, pero ya terminamos toda la sesión. Ok, muy bien. Y pudiéndose cumplir el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias.